Bueno, buenas tardes estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta videoconferencia o tutorial para explicar el eje temático de la actividad número 3, que gira en torno al desarrollo humano integral y a la propuesta de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, cómo desde las diferentes corrientes que vamos a ir viendo en el transcurso de este curso acerca del desarrollo, eh, hay un espacio importante acerca del desarrollo humano integral y cómo la Iglesia Católica, en este caso, se relaciona con este tipo por así decirlo, de perspectivas acerca del desarrollo. Recordemos que esta videoconferencia, este tutorial, está dentro de las actividades del curso de Desarrollo Social Contemporáneo que ofrece la Uniminuto Regional Buga de parte de la Unidad Académica de Proyección Social. Bueno, dicho esto, vamos a aclarar un poco acerca de cuál es el objetivo de la sesión, el cual es comprender la propuesta sobre el desarrollo social orientada por la doctrina social de la Iglesia Católica, la cual se centra en profundizar la dimensión económica de los estados, la cual no se centra en profundizar la dimensión económica de los estados, sino en la integralidad del ser humano como protagonista de la sociedad, desde una visión integral de sus necesidades, y para ello se habla de un desarrollo humano integral. Esto quiere decir de que no es que estemos, por así decirlo, alineando el pensamiento de ustedes como estudiantes acerca de la doctrina de la Iglesia, sino que estamos ofreciendo un universo de posibilidades. Por ejemplo, en la próxima sesión se hará de desarrollo sostenible y desarrollo rural, pero para esta hemos hablado del desarrollo integral y cómo dentro de los diferentes exponentes de esta perspectiva de desarrollo se destaca el de la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces no es con el ánimo de pronto de adoctrinarlo ni nada de ello, sino de mostrar uno de sus principales exponentes, que en este caso, como lo dije, la Iglesia Católica. Los puntos de la sesión van a ser los siguientes. Primero voy a hacer un concepto de la doctrina social de la Iglesia, un poco de la historia, también un poco de fundamentación de dónde surge ella. Segundo, vamos a observar los videos sugeridos en el aula, pero antes de ver esos videos, en el transcurso de observar esos videos, los voy a proyectar aquí en la videoconferencia, los voy a pausar y los voy a ir explicando. Y tercero, vamos a vamos a definir algunas conclusiones y cómo sería la participación de ustedes a partir del foro de dudas. Entonces, estos tres puntos convienen la explicación de esta actividad número 3. Bueno, el primer video que vamos a hablar es acerca de cómo históricamente o cuáles son los referentes de esa doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿por qué desarrollamos o por qué relacionamos esta perspectiva de pensamiento con la Iglesia? ¿Qué pasó en la Iglesia Católica? ¿Qué pasó en el contexto de la historia universal del hemisferio occidental para que para que la Iglesia Católica incurriera o hablara, tomara empoderamiento de este tipo de discursos? Observemos este video, por favor. Pero sería el sucesor de Pío, León XIII, quien mantuvo un mayor acercamiento a las realidades del mundo obrero. En 1891 publicaría su famosa encíclica Rerum Novarum, o de las cosas nuevas. En ella deploraba la opresión y la esclavitud a la que se veían sometidos los numerosos pobres por parte de un pequeño grupo de gente muy rica. Reclamaba salarios justos y el derecho a organizar sindicatos, aunque preferiblemente de corte católico. Las clases y la desigualdad, afirmaba León XIII, constituyen rasgos inalterables de la condición humana, como son los derechos de la propiedad. Asimismo, condenaba el socialismo por ilusorio, como sinónimo del odio y fuente del ateísmo. Frente a las ideas socialistas, la encíclica señalaba que al pretender los socialistas que los bienes de los particulares pasasen a la comunidad, agravaban aún más la condición de los obreros, pues quitándoles el derecho a disponer libremente de su salario, les arrebataban toda la esperanza de poder mejorar su situación económica y obtener mayores provechos personales. No obstante, la encíclica también condenó al capitalismo como causa de la pobreza y degradación de muchos trabajadores,
retomando el concepto de que la apropiación excesiva era también injusta. Recordaba a los ricos y a los patrones que no deberían considerar al obrero como un esclavo, y que debería respetar la dignidad de la persona. Afirmó que cada trabajador debía recibir un salario que le permitiera subsistir y tener una vida razonablemente digna, y que si aceptaba malas condiciones laborales, debido a la necesidad o al temor, este pasaba a ser una víctima de la injusticia. Asimismo, manifestó la necesidad de adoptar medidas en favor de los obreros con la consiguiente intervención del Estado, como, por ejemplo, la puesta en práctica de normas de higiene y seguridad en el trabajo, la tutela del descanso dominical, la limitación de horarios o de las jornadas laborales. Con esta encíclica, la Iglesia pretendía, entre otras cosas, paralizar la descristianización de las masas trabajadoras en un periodo en el que la credibilidad de la Iglesia se veía disminuida debido a que los sectores populares de la cristiandad se inclinaban por las nuevas ideas revolucionarias. Esta encíclica declaraba los principios para alcanzar la justicia social en la economía y en la industria. Podemos decir que la encíclica Rerum Novarum es la carta de fundación de la democracia cristiana y una pieza clave de la doctrina social de la Iglesia. Muchas de las posiciones de la Rerum Novarum fueron completadas por encíclicas posteriores, especialmente Quadragesimo Anno, de Pío XI, Matere Magistra, de Juan XXIII, y Centesimus Annus, de Juan Pablo II. Face up to the problems of the 19th century. Rerum Novarum was an encyclical that was prepared by... Intentando hacer frente a los problemas del siglo XIX, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII abordó las cuestiones sociales en el mundo de esa época y lo hizo de forma especialmente valiente. Su posición era la de tomar partido desde la distancia, entendiendo que la función del Papa no era la de la intervención directa, sino la de dar ejemplo, la de enseñar. La Iglesia debía indicar, o por lo menos tratar de señalar los problemas reales y de estar al lado de los oprimidos, los que sufren, los pobres. Ese era el mensaje, porque era el que la Iglesia había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo diría que incluso antes de eso, la Iglesia católica, alentada por los propios papas, había hecho un enorme trabajo en esa dirección mediante la fundación de gran número de congregaciones religiosas que hicieron un gran trabajo a través de los siglos, prestando ayuda a los desfavorecidos y dándoles educación. De hecho, la primera escuela secundaria del mundo fue fundada por el español San José de Calasanz, muy cerca de donde estamos, aquí en el Trastevere de Roma, de gran importancia y enorme relevancia en la historia de la educación. El hecho, entonces, es que la Iglesia ha estado trabajando durante siglos en el mundo de la educación y en favor de los necesitados. Pero pese a toda su preocupación social, León XIII era considerado por algunos como autoritario. Quizás por haber sido despojado el papado de sus poderes temporales, se empeñó en dignificar la figura del pontífice y estableció muchas de las normas. Bueno, hasta este momento lo que habla el video es que nosotros en ese momento estamos en el siglo XXI. Nos estamos remitiendo a un contexto histórico de finales del siglo XIX a comienzos del siglo XX, del siglo pasado. El contexto de industrialización, es decir, de la creación de grandes empresas, había generado todo un descontento y desigualdad social, que implicaba que las fuerzas laborales no tenían unas condiciones dignas de trabajo. Se empleaban jornadas extensas de 16 horas, no habían salarios justos, se empleaba la mano de obra infantil, niños de 7, 6 años, 8 años trabajando en fábricas, unas condiciones totalmente adversas. Había una corriente de pensamiento socialista que más adelante tendría a convertirse en el comunismo, galopando por Europa
y alejando a los estados de esa relación con el Estado, con la Iglesia Católica. En ese contexto problemático, es que la Iglesia mira hacia esas poblaciones afectadas y considera que debe ir al lado de ellas. Entonces empieza a ver las denuncias, empieza a hablar de los derechos laborales, del apoyo a los sindicatos laborales, de todas estas muestras que ayudaron a favorecer. En ese caso fue el Papa León XIII, pionero en realizar ese tipo de denuncias mediante un documento que ahorita vamos a ver que se llama encíclica. Las encíclicas son documentos académicos que los papas, o doctrinales o de fe, que los papas publican para emitir un mensaje de gran importancia. Si algo tenemos que tener en cuenta es que el papado es una de las voces más importantes en el contexto global en cualquiera de las épocas. Es importante, se mira, se presta mucha atención. Entonces, en ese sentido, históricamente son esos primeros inicios donde la Iglesia Católica se preocupa por los intereses o por el bienestar de los trabajadores. De exaltación papal en el ceremonial católico del siglo XX, hasta la elección de Juan XXIII. Por ejemplo, a los visitantes católicos se les sugería que permanecieran de rodillas ante él durante la audiencia en señal de respeto. León XIII fue el primer papa en haber nacido en el siglo XIX y también fue el primero en morir en el siglo XX. Vivió hasta la edad de 93 años. Fue el papa con una vida más longeva. En el momento de su muerte, León XIII era el segundo papa con más tiempo de pontificado, solo superado por su inmediato predecesor, Pío IX. León no fue sepultado en la Basílica de San Pedro como era costumbre, sino que en 1924 fueron trasladados sus restos hasta la Basílica de San Juan de Letrán, su catedral como obispo de Roma, y una iglesia con la que tuvo una vinculación particular. Falleció en Roma el 20 de julio de 1903. Pero ¿fue realmente León XIII un innovador en las políticas sociales o estaba más bien tratando de defender a la Iglesia de las amenazas que representaban las nuevas ideas, las nuevas prácticas? Yo pienso que las respuestas es que lo que él trataba realmente era de crear una nueva actitud de partes de la Iglesia hacia la clase trabajadora. Había que tomar un partido, había que tomar los asuntos sociales como no se había hecho hasta entonces. Pío IX, que al principio de su papado había sido un renovador, se convirtió después en un conservador extremadamente rígido en la doctrina como resultado del aislamiento de los estados pontificios. León XIII fue realmente el primer papa en afrontar la cuestión de las relaciones sociales y económicas en los lugares de trabajo, en cómo los empresarios trataban a sus trabajadores. Pero creo que esto no era meramente un mecanismo de defensa. Por supuesto que había comunismo y otro tipo de ideologías empezando a crecer y convertirse en más influyentes. Era un periodo de revueltas sociales y de conflictos que crecían en intensidad. Pero realmente pienso que tras las encíclicas de León XIII subyace su convencimiento de que la Iglesia debía adoptar un papel activo de mediación para tratar de hacer que las partes en conflicto cooperasen. Hay derechos, pero también hay deberes que ambas partes deben comprometerse a cumplir. Hay una mutua corresponsabilidad que las partes deben reconocer y tratar de coexistir en armonía. Y es cierto que la Iglesia tuvo la voluntad de estar al frente de los desafíos sociales de carácter secular que se producían como resultado de los cambios en la sociedad a través de las revoluciones sociales. Pero también había un reconocimiento genuino de que esta era un área legítima
y por tanto un área vital para la Iglesia para adoptar un papel de guía autorizada especialmente para los católicos. Y aunque fundamentalmente eran cuestiones que ocurrían en Europa, también se veían afectados los católicos de América Latina y de Norteamérica y en general de alrededor de todo el mundo. Las relaciones socioeconómicas se habían convertido en un asunto de gran importancia y la necesidad de establecer relaciones armónicas entre los trabajadores y sus empleadores era algo vital para lograr la armonía social y para el bienestar general de la humanidad. Es interesante comprobar que la historia le reconocería como el Papa de los Trabajadores, especialmente tras su muerte, que ocurrió después de un largo pontificado. Bueno, dicho esto, el video cierra con una importante idea central acerca de que con este papado se reconoce el lugar pionero, pero también vehemente desde el pontificado de León XIII por denunciar esas injusticias sociales, por de alguna manera poner en tela de juicio el lugar que se está haciendo las dinámicas laborales y no por nada, pues como lo mencioné en el video, se le reconoce como el Papa de los Trabajadores. Poner en crítica esas situaciones empezó a dar los primeros pasos a lo que consideramos en el siguiente video como la doctrina social de la Iglesia, una corriente de desarrollo, criticar de pronto esas prácticas que se estaba teniendo y como lo mencionó el video, esto lo hizo no solo mediante la encíclica, sino también mediante mensajes, mediante su discurso, mediante lo que representaba él en como papa. Obviamente había unas situaciones, como lo menciona él, donde autoritario, otras características, pero pienso que en una hoja en blanco, si se marca un punto, no solo nos debemos ceñir en ese punto que ha sido marcado. Hay un concepto muy clave que ustedes deben tener en cuenta y esto hace parte no solo pues para el aprendizaje de esta unidad o de este tema, sino también de cultura general y es acerca de lo que es la encíclica. Pues se había mencionado que la encíclica era un documento papal, pero pues ahondemos un poco más en este concepto. Este es uno de los videos que la actividad 3 tiene dentro de sus recursos y de los cuales desprende lo que es el control de lectura. Entonces, pongamos especial atención en este video también porque de aquí pueden salir las preguntas que recuerden que tienen un 0.5 en el global de la calificación del curso.
Allí en el video observamos 4 tipos de encíclicas. Como lo dice el documento, encíclica es generado por un pontífice. Es un documento que, por así decirlo, da unas orientaciones de 4 tipos, como lo mencionaban, de orden es social, como la que estábamos retomando del Papa anterior, del video anterior, perdón, del Papa León XIII, las exhortaciones apostólicas que orientan la comunidad o la devoción de los católicos y que fundamentan, por así decirlo, el dogma de la Iglesia Católica. Entonces, esas encíclicas son documentos papales que generan ellos en ejercicio pleno de sus facultades como sumo pontífice de Roma y traen un mensaje de vital importancia. En este caso, la doctrina social de la Iglesia se relaciona mucho con el desarrollo humano integral porque muchos de los papas, varios de los papas, principalmente 3 de ellos, León XIII, Juan XXIII y Juan Pablo II, han escrito sobre precisamente denunciar las atrocidades, las desigualdades, y ahora el Papa Francisco, como les vamos a ver en el siguiente video, también ha generado estas denuncias. Entonces, aquí en este video, pues ya tenemos una aproximación acerca de ese concepto de encíclica. Y en el siguiente, que también hace parte, el anterior y este, son los 2 videos que la actividad, o por así decirlo, el desarrollo de la actividad 3 requieren que ustedes observen para poder resolver el control de lectura. Y en este video entonces vamos a relacionar cómo la Iglesia Católica se desarrolla con esta corriente de pensamiento y cuáles son principalmente los fundamentos, los elementos, las perspectivas o las acciones que realiza esta doctrina de pensamiento. Desarrollo humano integral, la propuesta de la doctrina social de la Iglesia Católica. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Son las palabras que escribió en 1967 el Papa Pablo VI en la carta encíclica Populorum Progressio, primer documento oficial de la Iglesia Católica en la que el desarrollo y el progreso de los pueblos se puso al centro de una reflexión social y cristiana de los problemas del mundo contemporáneo. Para Pablo VI, decir desarrollo es efectivamente preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico, entendiendo que dentro del progreso social está contenida la búsqueda de sistemas de educación y de trabajo plenamente humanos, así como el compromiso determinado por luchar contra la pobreza, las desigualdades, la injusticia y la violencia. Para entender la propuesta de desarrollo humano integral, hay que tener en cuenta que la doctrina social de la Iglesia se apoya en 4 principios clave para responder con coherencia a las exigencias de los tiempos y a los continuos desarrollos de la vida social. Estos principios son: 1. La dignidad de la persona humana. 2. El bien común. 3. La solidaridad. Y 4. La subsidiariedad. En este sentido, hablar de desarrollo implica que estos principios estén presentes y articulados, ya que en ausencia de alguno de ellos, la Iglesia denuncia la posibilidad de caer en modelos o políticas de desarrollo que terminen reproduciendo más desigualdad, pobreza y otras formas de deshumanización en el mundo. Todo lo anterior no puede entenderse sin tener presente que la enseñanza social de la Iglesia destaca la caridad como principal fuerza para poner en movimiento cualquier iniciativa de desarrollo, así como la libertad responsable de cada persona y de todos los pueblos. Con el paso del tiempo, la historia confirma que la situación actual de miseria y hambre de los pueblos no está aislada de la responsabilidad humana, de las estructuras y de las instituciones. Por eso, es importante que toda la comunidad política internacional asuma con urgencia la tarea de poner en el centro de su agenda al ser humano, y en especial a las naciones que más han resultado afectadas por una distribución de la riqueza injusta y un sistema económico que los ha dejado en desventaja.
Ahora bien, las instituciones por sí solas no bastan, porque el desarrollo humano integral es ante todo una vocación y por tanto implica que se asuman libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos. El desarrollo exige una visión trascendente de la persona que necesita de Dios y ha sido creada a su imagen y semejanza. Negar tal dimensión sería promover un desarrollo deshumanizado. El desarrollo necesita ser, ante todo, auténtico e integral. La Iglesia, en su actuar local y universal, se preocupa por el desarrollo desde una perspectiva interdisciplinaria de los problemas actuales del mundo. Bueno, hasta aquí el video que ha mencionado es que la doctrina social y principalmente relacionada al contexto de la Iglesia Católica tiene 4 fundamentos. Esos 4 fundamentos hablan de que para que todo individuo tenga un desarrollo pleno, tienen que estar en esas 4 dimensiones. Dice que la Iglesia tiene un llamado social o una responsabilidad social, una promesa de valor acerca de hacer o ayudar a este progreso. Dice de igual manera o fundamenta que todo desarrollo tiene que ver con la humanización de ese individuo, de verlo como su semejante, ante un contexto galopante donde la desigualdad, donde las riquezas se acumulan en unos pocos y donde no hay unas garantías para que todo sujeto tenga una plenitud de su desarrollo. Dice que no hacer de esta manera es desdibujar la humanidad de una persona o deshumanizarlo. Entonces dice que toda política de desarrollo, toda práctica política de desarrollo tiene que tener esos fundamentos y tiene que tener estas ideas. En esa segunda parte del video, en el momento que pausé, van a ver acerca de qué se debe hacer. Entonces, en este caso vamos a hablar de cómo observar el tema de la desigualdad desde una perspectiva del desarrollo social de la Iglesia y cómo se aborda desde estos elementos a una política actual, a una política que busque una equidad de las personas, humanizando al individuo. Y no solo a través de sus documentos, sino especialmente desde la práctica y el acompañamiento a las comunidades y a las instituciones internacionales, se dedica a defender la dignidad del ser humano y promoverlo en todas sus dimensiones. A propósito de esto, el Papa Francisco, en la encíclica social Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, hace énfasis en las grandes crisis ambientales, políticas y económicas actuales que enfrenta la sociedad contemporánea y llama la atención sobre la tan discutida necesidad de la sostenibilidad como clave para la búsqueda del progreso y el desarrollo de todas las naciones. La Iglesia propone como pasos fundamentales para la promoción del desarrollo humano integral comprender sus generalidades, reconocer que los pobres son dignos actores de su propio destino, proporcionar una base espiritual y material, respetar el principio de justicia, considerar el derecho a la educación a la luz del destino trascendente del ser humano, respetar la ley, solucionar las controversias de forma pacífica, servir a los demás y respetar el bien común, y crear la base de la fraternidad universal. El desarrollo humano integral resulta ser tan importante para la Iglesia Católica que desde el año 2016 instituyó el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ente que dedica especial atención al cuidado de los bienes de la justicia, de la paz y de la salvaguarda de la creación, así como a las cuestiones que conciernen al desarme, a los derechos humanos, a la movilidad humana, a la salud y a las obras de caridad, expresando la solicitud y la atención del Papa hacia la humanidad que sufre, en la que están los necesitados, los enfermos y los excluidos. El Dicasterio trabaja en red con las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones y las agencias humanitarias, católicas y no, y mantiene vivas las relaciones con los gobiernos y los organismos supranacionales, interesados en el desarrollo integral
y auténtico del ser humano. Bueno, una de las realidades que plantea es que la doctrina social de la Iglesia se interesa por un desarrollo auténtico del ser humano desde sus múltiples dimensiones, afectiva, social, económica, espiritual, pero no solo, por así decirlo, se articula, por ejemplo, con organizaciones, con estados, sino que fundamenta de que para él es importante no solo ayudar mediante obras sociales, sino la cualificación del ser. Entonces, por eso en videos anteriores veíamos que uno de los elementos de gran importancia era el tema de la educación. El tema de la educación como parte del progreso, como uno de los elementos que puede ayudar a un individuo, a una comunidad, a progresar. Entonces, los principales elementos, como lo mencionamos, son 4. Tiene elementos, tiene exponentes, tiene ayudas internacionales, es un discurso que se emplea para la humanización del individuo en un contexto complejo y, por así decirlo, tiene un gran impacto en la comunidad. ¿Listo? Bueno, sobre este elemento o sobre este eje temático, vamos a participar de un foro. En este caso, vamos a ingresar, ahorita les explico, a la sala de dudas, al foro de dudas, y allí vamos a contestar la pregunta que aparece resaltada en negrilla. ¿Cuál es la importancia y qué elementos fundamentan la doctrina social de la Iglesia frente al desarrollo social? ¿Listo? Vamos a desplazarnos aquí al aula. Como recordamos, aquí estamos todavía en la unidad 1, que es una unidad de fundamentación conceptual. En clases anteriores observamos este video y se explicó, perdón, ingresemos a la unidad 1, y se explicó cuáles son las perspectivas del desarrollo. Vimos aquí en la actividad 1 la formativa, los hitos del desarrollo. En la actividad 2 se observaron algunas perspectivas del desarrollo y en esta del 3 lo que vamos a entrar o lo que estamos comentando como eje temático acerca de la doctrina social de la Iglesia y el desarrollo humano integral. Para los estudiantes que llegaron nuevos, yo les recuerdo que cada una de las actividades formativas tiene un control de lectura. Este control de lectura, como lo dije, suma un 0.5 en la nota final del curso. Son 5 preguntas. Para el caso de la actividad formativa 3, tiene control de lectura 3, que son 5 preguntas en las cuales ustedes tienen 2 intentos y 20 minutos para responder y se les registra la calificación más alta. A la fecha de esta grabación de esta videoconferencia, yo revisé, por así decirlo, el resultado del primer control de lectura. No es muy positivo en el sentido que cerca del 70% lo perdió, un cerca de, no, perdón, 60%, 60% lo reprobó, un 10% no lo hizo y solo un 30% lo pasó con notas de expectativas de 3 hacia arriba. Entonces yo les recomiendo que para afianzar el conocimiento, para tener una mejor calificación, que ingresen a estos foros, que consulten los materiales, que observen los videos tutoriales que yo les estoy grabando como este, para que de alguna manera tengan una mayor fundamentación conceptual al momento de ingresar. Yo les recuerdo que todas las actividades formativas tienen esos controles de lectura y que, por así decirlo, tienen que tener unos elementos acerca de conectividad, porque yo no puedo dar más intentos, solo son 2, esto viene por defecto del curso, solo dan 2 intentos y que tenga todas las garantías para que pueda realizarlo sin interrupciones, una concentración, son opción múltiple por lo regular todas y espontáneamente vendrán algunas preguntas de falso verdadero o de completar. ¿Listo? Este control de lectura va a estar habilitado para la semana del lunes 22 al domingo 28 a la medianoche de febrero. ¿Listo? De lunes 22 tienen para participar, perdón, para ver este videoconferencia. Recuerde que nosotros no hacemos encuentros, es una salvedad y algunos estudiantes vuelven y escriben lo mismo. Nosotros no tenemos encuentros sincrónicos, no. Para eso yo grabo estas videoconferencias, esos tutoriales donde explico el eje temático, lo que vamos a hacer en la semana,
ustedes lo observan en la disponibilidad de su tiempo y en la autonomía de aprendizaje que tienen, porque esto es un curso a distancia y es la metodología que yo he empleado. Usted tiene toda la semana para observar el video y en caso de que persista alguna duda o alguna dificultad o falla, usted tiene hasta el día sábado para escribirme. Profe, mire, no puedo ingresar, profe, tal cosa, ingresé a la plataforma, está caída, etcétera, etcétera, o el recurso no lo encuentro o alguna situación. ¿Listo? Usted tiene el día lunes al día domingo para observar el video y también para responder el control de lectura. Pero tenga en cuenta que si usted de pronto espera el domingo o el sábado después de mediodía, o el domingo durante todo el día, para acumular todo ello y observar, tenga en cuenta, en este caso yo no podría resolver alguna inquietud, porque pues ya está fuera de mi horario laboral. Aquí prima el trabajo autónomo, el trabajo que usted logre organizar, con todo respeto. La educación a distancia prima esa autonomía del aprendizaje que ustedes tienen. Entonces recuerden, está habilitado del lunes 22 hasta el domingo 28 de febrero a la medianoche. Realícelo concienzudamente por el interés a aprender. ¿Listo? Sobre esto vamos a trabajar este texto también que dice la evolución del modelo de desarrollo humano integral desde la Populum Progressio en diálogo interdisciplinar con otras escuelas de desarrollo. Entonces aquí vamos a ver un documento que también fundamenta los dos videos que hemos estado viendo, que en realidad es un documento bastante corto y en este principalmente expresa cómo la dinámica de la Iglesia Católica tiene un fuerte acercamiento a el interés de la escuela. En este caso, este documento que están observando aquí, lo podemos visualizar en este que está aquí, PDF. Y aquí está. Aquí vamos a encontrar entonces palabras claves como la que nosotros observamos y cómo se desarrolla aquí. Tanto las preguntas van a estar relacionadas con los videos y también con este documento que estoy visualizando y que ya mostré como la ruta para descargarlo. Aquí está la cuestión de los principios del desarrollo, entonces que sea trascendible, sostenible, igualador, caritativo, solidario, integral y humano. Y en la parte de abajo encontramos lo que es el referente de conclusión de cómo se relaciona este documento. En realidad, pues es un documento corto de solo 24 páginas, quitando algunos referentes como lo que es la introducción y la bibliografía. ¿Listo? Entonces, bueno, recuerden que los canales de comunicación, están expresados aquí en los mensajes directos. El foro que yo les mencioné, aquí está, foro de dudas, para que de acuerdo a lo que ustedes observaron en los videos, puedan ingresar a este. Espacio para responder, actividad 3, doctrina social de la iglesia. Aquí ingresan y simplemente le dan responder a esta pregunta. ¿Cuál es la importancia y qué elemento fundamenta el desarrollo social de la iglesia frente al desarrollo social? Le dan responder y aquí solo en este espacio no crea otra sala, ningún otro elemento. Entonces, recuerden, observar el video, este video que estoy grabando en estos momentos, realizar el texto, que también les mostré la ruta, participar en este foro y responder las 5 preguntas del control de lectura. Esas son las 4 actividades que desarrollan del día lunes al día domingo. Que tengan un bonito resto de semana.